Idea de revisar nuevamente la clasificación de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo es porque cuando tenemos claro cómo vamos a clasificar la paciente, podemos ofrecerle el tratamiento más óptimo y así vamos a disminuir la morbimortalidad tanto para el neonato como para la madre. Podemos decir que se presentan alrededor de 1 millón de muertes al año que están asociadas directamente al embarazo. De estas, el 99% se presentan en los países en desarrollo y principalmente los trastornos hipertensivos son la causa de muerte en la mujer en edad reproductiva. Es decir, nos estamos enfrentando a un problema de salud pública. El 10% de todos los embarazos cursan con trastornos hipertensivos y la preeclampsia como tal está asociada entre un 2 o un 8% de todos los embarazos. Debemos considerar que el trastorno hipertensivo asociado al embarazo como tal es una enfermedad sistémica que, como lo acaban de revisar en la fisiopatología, corresponde a un trastorno endotelial, una endoteliosis generalizada que va a tener repercusiones a nivel hepático, renal y a nivel principalmente del sistema de la coagulación y a nivel del sistema neurológico. En el feto va a tener un impacto importante que lo vamos a evidenciar con la restricción de crecimiento intrauterino y la prematurez. Alrededor del 10 al 15% de las muertes maternas directas están asociadas a preeclampsia y a eclampsia. Y la mortalidad perinatal, principalmente en nuestro país, que es un país en desarrollo, está asociado a una pobre cobertura de los servicios de salud, principalmente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, un pobre acceso al cuidado intensivo neonatal, siendo esta la principal causa de morbimortalidad materna y fetal en nuestro país. Alrededor del 30 al 50% de la mortalidad materna en Colombia está dada por esta causa. Y en este momento es muy clara la asociación genética e inmunológica. Entonces, con respecto a la distribución poblacional a nivel mundial, vemos que Asia y África son los continentes donde más es la relación poblacional por área, sin descontar que en Sudamérica pues también hay una relación importante, pero la mortalidad como tal se concentra en Asia y África principalmente y de una manera intermedia en Sudamérica y podemos observar que en Europa y en Norteamérica son los lugares donde se hace un manejo ideal, pues la mortalidad es casi mínima. Entonces, ya teniendo claro este problema de salud pública, vamos a buscar clasificar adecuadamente el trastorno para, como les he dicho en un inicio, dar el tratamiento más óptimo. ¿Cómo definimos entonces la hipertensión asociada al embarazo? Con la presencia de hipertensión que está asociada o no a proteinuria durante el embarazo mayor de 20 semanas y durante el puerperio en una paciente que era previamente normotensa. Como ya lo hemos revisado, este es un síndrome que se caracteriza por una disfunción endotelial que ha sido generada por una pobre placentación y esta pobre placentación se ha desencadenado de factores inmunológicos y va a generar una liberación de radicales libres, citoquinas y leucocitos en sangre periférica que va a, por último, a activar las células endoteliales y a disparar el síndrome materno que va a tener manifestaciones como hipertensión, disfunción glomerular, lesión hepática, hemólisis, alteraciones de toda la coagulación, eclampsia, edema, cardiomiopatía y SDRA. Entonces tenemos que para clasificar los trastornos hipertensivos tenemos dos factores que son los que determinan cómo los vamos a clasificar y estos son la hipertensión y la presencia de proteinuria. La presencia o no de proteinuria. Entonces la hipertensión arterial. Decimos que hay hipertensión arterial diastólica cuando la presión sanguínea está igual o mayor de 90 milímetros de mercurio durante por lo menos 2 mediciones tomadas en el mismo brazo.
e hipertensión arterial sistólica cuando tenemos presión sanguínea sistólica igual o mayor de 140 milímetros de mercurio. Hablamos de una hipertensión severa cuando estamos con sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 110. Pero a partir del 2010, en la última revisión de la NICE, se plantea que la hipertensión la debemos clasificar en 3 grupos. No para clasificar el trastorno, sino para el manejo, como lo vamos a ver posteriormente. Decimos que una hipertensión leve es la que cursa con presión arterial diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio y sistólicas entre 140 y 149. Hipertensión moderada, diastólica entre 100 y 109 y sistólica entre 150 y 159. E hipertensión severa, diastólicas mayores o iguales a 110 y sistólicas mayores o iguales a 160. ¿Esto por qué? ¿Por qué vamos a separar estos 3 grupos? Porque va a tener un impacto en el manejo. ¿Cómo lo vamos a ver posteriormente? Teniendo claro que a partir de la hipertensión moderada es cuando iniciamos el uso de antihipertensivos. Continuamos con el segundo ítem que nos va a permitir la clasificación, que es la proteinuria. Entonces tenemos que remontarnos a la membrana glomerular, donde sabemos que el BEF va a tener el favorecimiento a un desarrollo adecuado de toda la membrana glomerular, y el FLT1 es digamos, la contraposición para este desarrollo adecuado. Cuando estamos ante un trastorno hipertensivo se pierde este equilibrio y es cuando empezamos a presentar proteinuria por disfunción endotelial a nivel glomerular. Entonces, cuando sospechamos que la paciente cursa con proteinuria, cuando evidenciamos en un parcial de orina 2 o más cruces de proteínas en el parcial de orina que se ha tomado en 2 muestras con una diferencia de por lo menos 4 horas. Pero ¿cómo vamos a confirmarlo? Lo podemos confirmar y establecer el diagnóstico de proteinuria con la presencia de por lo menos 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas o la presencia de 30 miligramos por milimoles de creatinuria en muestra aislada. La relación proteinuria-creatinuria durante los últimos 5 años generó mucha controversia. ¿Realmente la relación proteinuria-creatinuria sirve para establecer el diagnóstico de proteinuria? Sí. En la última revisión del 2010 se confirma que este parámetro nos permite establecer el diagnóstico de proteinuria cuando la encontramos mayor o igual a 30 miligramos por milimoles. Entonces, dejé esta tabla, no se modificó, no la traduje porque quería presentarles cómo ha sido el proceso de los cambios en la clasificación tomados de la publicación original. En el año 2000 se plantea esta clasificación, donde se agrupa preeclampsia de una manera gruesa, como la presencia de hipertensión mayor, presión arterial sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual a 90, en un embarazo mayor o igual a 20 semanas, con la presencia de proteinuria mayor o igual a 300. El otro grupo es la hipertensión gestacional, que es la paciente que cursa con hipertensión, nunca con rangos de severidad y que no está asociado a proteinuria en una paciente que era previamente normotensa en un embarazo mayor de 20 semanas. Posteriormente continuamos con la siguiente clasificación, que es la hipertensión crónica, que es la paciente que presenta cifras tensionales alteradas mayores o igual a 140 sistólica y diastólica mayor de 90 desde antes de la semana 20. Y la preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica, como la presencia de proteinuria en una paciente que previamente no la tenía, y la exacerbación de la hipertensión que se hace refractaria al manejo. En el 2008, los canadienses nos presentan las guías donde ellos hacen unas modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Adicionan las condiciones adversas, las cuales plantean que una paciente que tenga una
hipertensión gestacional, es decir, que tenga 140/90, sin que tenga rangos de severidad, pero si tiene condiciones adversas que sean maternas o fetales, que las vamos a revisar posteriormente, automáticamente pasa a ser preeclampsia. Y tenemos también la paciente que es hipertensa crónica, que presenta la condición adversa, también automáticamente pasa a ser preeclampsia sobreagregada, independiente de tener o no proteinuria. Este es un concepto nuevo. Además, separa, ya no deja el grupo grueso de preeclampsia como tal, sino que la separa en dos grupos, preeclampsia severa y preeclampsia no severa. En ese momento se elimina el término de hipertensión inducida por el embarazo. ¿Por qué? Porque es un término que no es claro, que agrupa diferentes espectros de una misma enfermedad, pero que no plantea un tratamiento específico. Posteriormente, en el año 2010, el año pasado en agosto, el Royal College nos presenta las guías de la NICE, que son aún más específicas. Entonces, nos plantea la hipertensión gestacional como el trastorno hipertensivo que se presenta después de semana 20, que no cursa con proteinuria y que no presenta cifras tensionales en rangos de severidad. Nos separa en dos grupos la preeclampsia, preeclampsia no severa y preeclampsia severa. La preeclampsia no severa es la que aparece después de la semana 20 con proteinuria mayor de 300. La preeclampsia severa es la preeclampsia que es el trastorno hipertensivo, que aparece también después de semana 20 con proteinuria mayor de 3 gramos, con condiciones adversas. Establece la presencia de hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, eclampsia como un grupo independiente, síndrome de HELP como grupos independientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos realmente los trastornos hipertensivos son una sola enfermedad, una endoteliosis generalizada que tiene diferentes grados de severidad. Entonces, desde su grado más leve, que es la hipertensión gestacional, posteriormente preeclampsia no severa, que es la terminología actual, no vamos a hablar de preeclampsia leve ni de preeclampsia moderada, pues esta enfermedad nunca va a ser leve. ¿Es severa o no es severa? Posteriormente la preeclampsia severa, continuamos con eclampsia. El síndrome de HELP lo dejamos en un punto que puede cursar con eclampsia o con preeclampsia severa, y en un grupo aparte está la hipertensión crónica, que puede ir acompañada de preeclampsia sobreagregada. Entonces, ¿qué es la hipertensión gestacional? La presencia de hipertensión arterial sin rangos de severidad y sin proteinuria en un embarazo mayor de 20 semanas en una paciente previamente sana. Corresponde al 70% de los trastornos hipertensivos, es decir, la gran mayoría cursa este espectro de la enfermedad afortunadamente. Se presenta en el tercer trimestre, es asintomática la paciente que nos llega al control prenatal y accidentalmente le evidenciamos las cifras tensionales alteradas sin que la paciente nos haya referido síntomas, y de este grupo el 25% va a progresar a preeclampsia. Preeclampsia no severa, la paciente que cursa con cifras tensionales elevadas en un embarazo mayor de 20 semanas previamente normotensa con proteinuria mayor de 300 miligramos pero menor de 3 gramos en orina de 24 horas. Es una paciente que también se caracteriza porque es asintomática, entonces la vamos a detectar en control prenatal principalmente, pero la presencia de proteinuria nos está indicando que hay disfunción endotelial, que el glomérulo está fallando, y así como falla el glomérulo, falla el resto del endotelio que tenemos distribuido en todo nuestro cuerpo. Entonces, al fallar el endotelio, al haber disfunción endotelial, aumenta el riesgo de desenlace perinatal adverso, y este desenlace va a ser manifestado con la presencia de restricción de crecimiento intrauterino. No está asociado a prematurez ni muerte perinatal de manera significativa, pues
En el caso de la preeclampsia no severa, es muy raro que llegue a un compromiso sistémico severo que nos obligue a interrumpir el embarazo antes de la semana 37. Continuamos ascendiendo en el grado de severidad, llegamos a la preeclampsia severa, corresponde al 10% de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. ¿Cómo la definimos? Como la presencia de hipertensión arterial severa, sistólicas mayores de 160 o, no tienen que estar las dos, diastólica mayor o igual a 110 en una paciente que antes era normotensa, en un embarazo mayor de 20 semanas y la presencia de proteinuria que puede ir de 3 a 5 gramos en orina de 24 horas. La presencia de un trastorno hipertensivo, este es un concepto nuevo que no se manejaba antes, la presencia del trastorno hipertensivo antes de la semana 34 se considera un criterio de severidad. Cuando encontramos trastorno hipertensivo en semana 32, en semana 28, lo consideramos criterio de severidad porque es de inicio temprano y está orientado a un trastorno de la placentación. Y la presencia de una o más condiciones adversas. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Esta paciente se caracteriza porque es sintomática. Esta paciente sí nos llega al servicio de sala de partos o a urgencias, nos está refiriendo cefalea, visión borrosa, tinnitus, acúfenos, escotomas, epigastralgia, náusea severa, vómito. Todos estos síntomas que son predictores de eclampsia, edema pulmonar y HELLP. Se consideran síntomas premonitorios de estas tres patologías que van a ser las condiciones adversas asociadas. Cuando también decimos que es criterio de preeclampsia severa, cuando nos encontramos, este también es un nuevo concepto, tenemos una paciente con hipertensión gestacional, con proteinuria que no es severa, ni tiene cifras tensionales tampoco para severidad, puede estar con proteinuria de 500, 600, pero presenta condición adversa asociada. Esta paciente pasa a ser una preeclampsia severa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones adversas asociadas? Tenemos condiciones adversas maternas, la paciente que presenta síntomas de isquemia cortical occipital, de irritación capsular secundaria de hematoma o necrosis hepática y síntomas de edema pulmonar, los que hablábamos antes. Los síntomas premonitorios se consideran que está la paciente cursando una condición adversa. Cuando tenemos disfunción orgánica como tal, la paciente pasa a ser eclampsia, tenemos hipertensión severa, los rangos de severidad, hace edema pulmonar o ante la sospecha de abrupcio consideramos que hay condición adversa. ¿Cómo se van a manifestar estas condiciones adversas? Con creatinina mayor de 1.2 miligramos por decilitro, transaminasas elevadas como ya lo sabemos en HELLP, deshidrogenasa láctica mayor de 600 Doctora Rueda, 3 minutos. Y la presencia de trombocitopenia. Un nuevo concepto a tener en cuenta, albúmina menor de 20 gramos también se considera condición adversa. Las condiciones adversas fetales, la presencia de oligohidramnios, la presencia de restricción del crecimiento intrauterino, las alteraciones en el Doppler fetal como flujo ausente o reverso en arteria umbilical y la muerte fetal intrauterina. Todos estos son criterios de severidad. Hipertensión crónica como hipertensión arterial que se presenta desde antes de la semana 20, las cifras de hipertensión que ya hemos definido, y la hipertensión que aparece después de semana 20, que pasa el puerperio y no se resuelve, también se considera hipertensión arterial crónica. Definimos a preeclampsia sobreagregada como la hipertensión refractaria, que no cede al manejo convencional con antihipertensivos, la aparición o el aumento a la proteinuria que presentaba o la asociación a condición adversa. Eclampsia la definimos como la convulsión tónico-clónica que se presenta durante el embarazo o posparto en mujeres que cursan con preeclampsia. La eclampsia se asocia al 6% de las muertes maternas directas, el 75% de las pacientes
de las pacientes que presentan muerte venían con diagnóstico de preeclampsia y afortunadamente corresponde solo al 0.3 al 0.6 por cada 1000 embarazos. Se ha evidenciado que el seguimiento de las guías, la aplicación de las guías de preeclampsia y eclampsia en el Reino Unido ha permitido una disminución en la mortalidad de un 50%, es decir, esto sí tiene impacto, aplicar las guías, clasificar y hacer el manejo adecuado. Y por último tenemos el síndrome HELP, que desde 1982 se identificó y alrededor de 1990 CIVAI lo define como la presencia de hemólisis, la presencia de elevación en las enzimas hepáticas y plaquetas bajas. Se han hecho diferentes clasificaciones. En este momento la que prima es la clasificación de Mississippi, donde se separa en 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Por qué esta es la que está predominando? Porque permite hacer la identificación rápidamente de la enfermedad y poderle ofrecer un tratamiento más óptimo, ya que el síndrome de HELP está asociado en un 30% de eclampsia en el posparto y alrededor de un 28% en el parto, es decir, es una enfermedad que tiene unas implicaciones importantes en la morbilidad y si lo podemos identificar tempranamente va a haber un mejor resultado perinatal. Los síntomas más frecuentes ya los hemos dicho, pero para tener en cuenta que hasta un 13% de las pacientes que no tienen proteinuria nos pueden hacer síndrome HELP. Y la comorbilidad asociada de manera importante, la coagulación intravascular diseminada hasta un 15%, el edema pulmonar hasta un 8% y el abrupcio de placenta un 9%. Definitivamente el HELP va a aumentar la falla renal aguda y el edema pulmonar y en casos de abrupcio de placenta asociada va a aumentar la probabilidad de coagulación intravascular diseminada y cuando cursa con ascitis severa las complicaciones cardiovasculares se van a disparar. Con esto damos por terminada la clasificación.